Shabbat Shalom, una vez más nos encontramos en Yeshiva Ben Raziel y hoy referente a nuestro tema que hemos venido tratando y estudiando en estos días, que es el libro de Sefer Shemot. Sefer Shemot, más conocido como el libro del Éxodo, por la historia que relata allí de Esriat e Israel, es decir, el Éxodo de Israel. Ahora bien, comenzamos leyendo este libro, que es un libro lleno de códigos, un libro muy complicado. A pesar de que trata historias, detrás de las historias es lo que tenemos que nosotros ver, entender y poder, así de esa forma, percibir qué es lo que se nos está diciendo a través de los símbolos. Por lo general, las personas que se acercan a este libro lo hacen de una manera inapropiada, es decir, lo hacen de una manera literal. Y ahí es donde está la confusión a muchos problemas, que no permite ver que detrás de cada historia, palabra, hay energías en movimiento, que están en rotación, que están en circulación en el universo, en el mismo momento que la estamos leyendo, en el orden consuetudinario de las parashá, es decir, según la parashá que nos toca en cada semana. Ahí esas energías están latentes, ahí esas energías están en el universo. Como dije, la gente lee mal, simplemente mira el texto, repite lo que dice, pero no tiene conciencia de lo que está leyendo. Es más, no puede ni siquiera intuir lo que está delante de ellos. Por eso hablamos que en la Torá hay secretos en cada palabra. Secretos no porque estén lejos, como dice el querido Mario Sabán, sino porque están ahí delante de nosotros y no los podemos ver. Bien, nos acercamos al capítulo 1, versículo 1 del Sefer Shemot, libro del Éxodo. Y allí dice en hebreo, Be'ele Shemot. Y estos son los nombres de los hijos de Israel que descendieron con Jacob a Egipto. Recordemos que ir a Egipto no es subida, no es aliá. Cuando decimos ir a Jerusalén, es decir, hacemos aliá, una subida, una ascensión espiritual. Acá es un descenso, porque allí está el mundo donde el 100% del deseo de recibir, del egoísmo, se manifiesta a través de lo que es o conocemos como Egipto, un estado espiritual. Bien, comencemos con el versículo. Y estos son los nombres, Be'ele Shemot. Estos son los nombres. Se puede leer que acompañaron a los hijos de Jacob a Egipto. Ahora, de hecho, el libro, al llamarse Shemot, nombres, nos está dando una indicación a prestar atención en los nombres. Como dije, Moshe Rabbeinu aparece con 10 nombres. Su suegro, el sacerdote de Madián, que se convierte al único Dios creador, Boreolam, bendito sea, también aparece con 10 nombres en el texto bíblico, lo cual va hablando de una progresión. Y los nombres contienen conocimientos muy poderosos, muy elevados dentro de ellos, por lo cual hay que prestar atención y hay que estar viendo, examinando, como si pusiéramos un nombre en una mesa de quirófano y comenzáramos a desarmar letra por letra como si fuera un cuerpo. Bien, estos son los nombres. Así comienza el libro. Lo que nos está dando la pauta, como dije, de que la mayor indicación no está en las historias, sino que está en los nombres. ¿Qué hay en un nombre? En un nombre hay
una construcción de un proyecto de vida que ya está marcado y definido por ese nombre. Según algunos rabinos es posible cambiarlo. A Abraham y a Sara le fueron cambiados los nombres por Dios. A Jacob le fue cambiado el nombre por un ángel. Ahora, nombres. Un nombre tiene un peso. Ese peso es el valor que corresponde de la suma de las letras que lo forman. Cada letra hebrea es un número, por lo tanto, al sumarlo con la siguiente letra que forman cada palabra, al final nos dará una cifra total. Ese es el peso de ese nombre. Recordemos que los nombres, cuando hablamos de nombres en hebreo, estamos hablando de cosas que tienen esencia, que tienen sustancia. Vale decir que lo que es un nombre para nosotros en el pueblo hebreo no es lo mismo que la definición de nombres que se da fuera del judaísmo. Adentrémonos un poquitito más aquí. Aquí entonces tenemos que prestar atención a los nombres. Por lo general no nos llama tanto la atención el tema de los nombres porque la frase está mal traducida, es decir, debería leerse los nombres que acompañaron a los hijos de Jacob en su descenso a Egipto. ¿De qué nombres estamos hablando? Y aquí viene una de las revelaciones más profundas del libro. Los nombres de Akadosh Baruj Hu, el santo bendito sea. El pueblo de Israel conocía nombres de Dios, que el faraón y los magos egipcios también conocían. Ahora, a Moshe Rabenu le va a ser revelado un nombre que sirvió en esa frase de confusión y de justificación para la figura mesiánica de Jesús de Nazaret. Por lo general se toman de la expresión anterior que es yo soy. Este nombre que está en Éxodo 3:14 no es exactamente yo soy. No existe ese yo soy, que en algunos evangelios quieren aplicarlo 7 veces. Aquí no. Aquí el término es Eyeh, Asher, Eyeh. Son 3 palabras, 3 nombres. Y Eyeh es tiempo futuro, es el que seré, no el que soy en presente. Entonces, ese gran yo soy no existe aquí en el texto hebreo del libro de Shemot. Ahora, dentro de este libro, vamos a encontrar la revelación de nombres de Dios. Recordemos que un nombre tiene un poder, representa un atributo de Dios. Por ejemplo, de esas 3 palabras, Eyeh, Asher, Eyeh, solamente una se le permitió a Moshe compartir con el pueblo. Las otras 2 tienen que ver con la realización de milagros, pero no le fue enseñado ni permitido a Moisés enseñarle al pueblo para que el pueblo no hiciera locuras por cuenta de ellos. Ahora, en este libro vamos a encontrar la totalidad de los Shem Adonai, los nombres de Dios. Por eso es que tenemos que aprender a leer y si es posible en una Torá hebrea, mucho mejor, porque no es lo mismo lo que dice el texto hebreo que lo que dicen las Biblias traducidas al español o a otros idiomas. De hecho, acá se nos dice
los nombres que acompañaron a los hijos de Jacob. Es decir, estos nombres no son los nombres de ellos personales, Judá, Isahar, Benjamín, no, son nombres, atributos de Dios que eran conocidos y que fueron transmitidos por generaciones y que eran la base y el sustento de la fe de los hijos de Jacob. Es por eso que el libro se centra en esos nombres. Había nombres que eran conocidos, por ejemplo, el Shaddai era conocido, otros nombres como él, Yah, también eran conocidos, y había otros nombres también, que no los voy a mencionar porque atraen juicio y rigor. Ahora bien, esos nombres eran conocidos y esos nombres eran fuentes de protección y, por sobre todas las cosas, cada uno de esos nombres es un estado de conciencia de un nivel superior al que se accede mediante el conocimiento de él. Es decir, cuando tenemos un nombre de Dios, tenemos un estado de conciencia diferente al nuestro, más elevado. Es decir, es un estado de conocimiento que al nosotros poder conocerlo, entenderlo en su profundidad, nos permite utilizar ese nombre para la concreción de eventos o también para anular eventos negativos que vienen sobre nuestras vidas o que penden sobre nuestras cabezas o nuestras naciones. Hay un poder infinito, hay un poder enorme en cada uno de esos nombres, por lo tanto no se los debe mencionar, siempre desfiguramos el nombre. Por ejemplo, hay un nombre que es conocido, cuando leemos el texto de la Torá y encontramos un nombre de Dios, decimos Adonai, pero cambiamos ese nombre, una letra, y leemos Amonai. ¿Por qué motivo? Para no atraer la energía que emana ese nombre. Esa energía es algo poderoso, es algo inteligente, es algo que tiene vida. Esa energía es algo que tiene poder creador de Dios en sí mismo. Por lo tanto, es un estado de conciencia, un estado de conocimiento que tiene vida en sí mismo. Y ese nombre es receptor de una inteligencia superior muy elevada, por lo cual no se deben andar mencionando o escribiendo esos nombres para uso vulgar o común. Esos nombres son los que han permitido a lo largo del tiempo protegernos, sanarnos, producir abundancia, alterar eventos negativos que estaban determinados sobre nuestras vidas, aliviar en los casos en que no se lo puede cambiar, aliviar el juicio y el sufrimiento de esos eventos negativos. Por lo tanto, hay toda una teología, un conocimiento de Dios en cada uno de esos nombres, que son muy elevados. Recordemos, para empezar, que el que pone nombre, como se dice, el que nomina, el que pone nombre, domina. El nombre, por eso que en la antigüedad nuestros hermanos utilizaban muchos nombres, porque se creía que si alguien conocía tu nombre verdadero, podía dominarte, podía controlar tu vida. Entonces, la primera tarea que se le dio al hombre fue
poner nombre a los animales. Todos los animales fueron traídos delante de Adán Arishon, y Adán Arishon puso nombre, porque la tarea de Adán Arishon que le fue encomendada fue sojuzgar, es decir, contener, controlar, mantener y ejercer dominio sobre toda la creación, dentro de la cual estaban los animales. Todo lo que tiene un nombre tiene propiedades, tiene, ¿cómo decirlo?, características personales que pueden ser usadas, transmitidas, con diversos fines. Por eso, prestar atención a los nombres. Cada vez que pronunciamos un nombre, nos encontramos con que ese nombre produce una vibración. En esta época moderna es posible traducir, por así decirlo vulgarmente, un nombre en imágenes. El nombre, la pronunciación del nombre, cuando lo pronunciamos en voz alta, es un sonido que se expande. Y ese sonido adopta formas que cuando lo pasamos por un procesador y lo queremos transmitir en imágenes de colores, produce imágenes axiales, simétricas, hermosas y a veces desagradables. Para poder comprender, por ejemplo, se colocó un poco de arena sobre un redoblante de una batería y frente a ella se colocó un parlante y se colocó delante, a través del parlante una música fuerte que es de una sinfonía de Mozart. Cuando la música, los sonidos salen por ese parlante, hacen vibrar el redoblante, y así sea sobre el redoblante o sobre un plato de metal, la arena adopta la forma de una estrella de David. Eso para que tengamos en cuenta cómo los sonidos se expanden en el universo y producen figuras geométricas que pueden ser buenas, dañinas también. Entonces, cada vez que pronunciamos el nombre de algo, estamos creando una vibración que afecta. A los jóvenes hebreos en Babilonia les cambiaron los nombres. Ahora, cada vez que pronunciaban su nombre babilónico, eran nombres de demonios. Eso no traía nada bueno sobre ellos. Ahora recordemos que cuando Dios, el Eterno, bendito sea, habla de ellos en el libro de Daniel, nunca los menciona con los nombres babilónicos. Los vuelve a mencionar con sus nombres hebreos, porque esos nombres poseían una inteligencia, un estado de conciencia, producían una energía específica que era capaz de actuar y modificar la conducta de esos jóvenes. Amigos, será hasta el próximo encuentro a través de aquí Yeshiva Ben Raziel, quienes habla Rabí Daniel Paredes von Katzenberg.